Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Queridos amigos de Economía Ahora, hoy tenemos un invitado de súper lujo, después de tantos años en televisión y tantos años de hablar de economía, y que cambiamos hace un par de años nuestro enfoque económico porque Argentina viene repitiendo errores permanentemente. Hoy tenemos a alguien que nos puede hablar de errores, nos puede hablar de la vida y nos puede hablar de filosofía y, ¿por qué no, de travesías, ¿no? También. Así que agradecemos desde ya a Santiago Kovadlov recibirnos en su casa y poder charlar un ratito de estos años, primeros 80 años que está viviendo y de lo que sigue encarando, porque a pesar de estos 80 felices años, sigue encarando cosas, sigue con muchas ganas, sigue escribiendo libros. Y primero cuénteme un poquito de su travesía, Santiago, que es algo creo que muy novedoso con respecto a lo suyo. Bueno, muy buen momento para conversar con ustedes. Para mí también muy grato poder hacerlo. Gracias. Le voy a decir lo siguiente, mi relación con la música tiene ya 18 años. Bueno. Yo integré hace muchos años con Tomás Tijauer, con eh, Fernando Asaj, un cuarteto de música de cámara y poesía, ya que estos dos grandes músicos, ambos fallecidos ya, pero inolvidables por su talento, uno en la viola y el otro en el violín, y director de la Camerata Bariloche, como Así fue es. Fernando Assag, me invitaron a leer poemas con ellos en forma alternada, como se solía hacer en las llamadas Schubertiadas del siglo XIX, cuando con Schubert algunos poetas también leían. Desde entonces a hoy, hace ya de esto, como le digo, muchos años, formé distintas agrupaciones, la penúltima de ellas con Marcelo Mogileski y César Lerner, con quien hemos compuesto 3 espectáculos, uno dedicado a Borges, otro a Fernando Pessoa y un tercero Sí, claro. dedicado a Julio Cortázar. Y últimamente, desde hace 2 años, estoy trabajando con 2 músicos con quienes hemos creado este espectáculo que se titula La Travesía. Se trata de la pianista Ana Victoria Chávez y del violinista Federico Muján, con quienes hemos dado vida a este espectáculo de música y poesía, un espectáculo que recorre en el orden musical desde Bach a Ginastera y poéticamente Claro. desde Catulo a los grandes poetas contemporáneos, es decir, desde la poesía romana de 2 siglos antes de Cristo hasta hoy. Solo la diferencia de este espectáculo, que se titula La Travesía, es que la poesía no se alterna con la música solamente, sino que mientras yo leo, ellos tocan, como si yo cantara. Claro. Así está el espectáculo concebido, lo hemos desarrollado en el Teatro Colón, lo hemos desarrollado en la Sinagoga de la Calle Libertad, lo hemos llevado al interior del país, estuvimos en Mendoza, en la provincia de Buenos Aires, próximamente iremos a Bahía Blanca y también aquí en la capital volveremos a actuar pronto. De modo que se trata de una vertiente de mi trabajo, le diría yo, que me permite cumplir con un sueño que está vivo en cualquier poeta,
que es acercarse todo lo que pueda a la música. Ahora pasemos a la escritura, ya que usted es un ducho escritor de muchas cosas y su último título me parece que habla de todo, sobre todo de Argentina, porque la aventura de pensar, ¿no? Es una aventura de pensar tras 30 años y es un país que prácticamente ha repetido errores a lo largo quizás más de 30 años. Cuéntenos un poco de la aventura de pensar y cuéntenos un poco de su visión de la sociedad y el país. La aventura de pensar es un libro que reúne capítulos de Sí, diferentes obras mías, así es. libros de ensayo, todos ellos, una, yo no diría una antología, pero sí es un compendio de propuestas temáticas caleidoscópicas, muy diversas, algunas, como bien dice usted, vinculadas a la Argentina, no todas, ni mayoritariamente dedicadas a la Argentina, sino a distintos temas que son mis preocupaciones constantes. Tienen que ver con problemas filosóficos, con problemas éticos y sociales, algunos de ellos, como recordaba usted, vinculados al país. Eh, la obra se titula La aventura de pensar porque pensar no es en verdad para mí una actividad que se despliegue sobre un camino seguro. Solo piensa quien se arriesga a buscar lo que no encuentra y lo convoca. Lo que Ajá, no encuentra y lo claro, convoca. Es decir, es un riesgo. Pensar es un ir en pos de algo que no se termina de discernir con claridad y que sin embargo no cesa de llamarnos en busca precisamente de claro. discernimiento. Ortega solía decir que la claridad es la cortesía del filósofo y lo decía porque justamente él entendía que la función de la filosofía es expresar con la máxima transparencia posible cuestiones que nunca dejan de ser oscuras. Pero no son oscuras en virtud de la ineptitud de quien escribe, sino que son por su naturaleza oscuras. Claro, claro. ¿Qué significa la palabra infinito? ¿Qué hacemos con el término verdad? ¿Qué entendemos por lo que significa preguntar? ¿Hasta dónde una respuesta contiene la totalidad de los matices del tema que aborda? Todas estas son cuestiones que, como ve usted, en parte pueden ser discernidas por Claro. una respuesta y en parte no. En lo que hace al país donde vivimos, yo le diría que mi visión de la Argentina es esencialmente la de un país que no ha logrado desplegar su historia política de manera firme y afianzada en el marco de la vida constitucional. Ha tenido momentos prósperos y consecuentes con las propuestas constitucionales, con el mandato de la ley, pero ha tenido una fuerte propensión a lo largo de toda su historia a rehuir las obligaciones de la fidelidad a la ley. De manera que se han ido alternando en nuestra historia propuestas de desarrollo y retorno a la ley y tendencias fuertemente marcadas de organización caudillesca, feudal, fuertemente corporativa, del país en núcleos de poder contrapuestos que se disputan la hegemonía y el dominio político de la nación. Todos esos problemas han despertado en mí, como en cualquier argentino que se dedica a observar el país, algunas reflexiones que yo he desarrollado fundamentalmente en 4 libros: en Los apremios del día, en Las huellas del rencor, en El miedo a la política y también últimamente con Héctor Guyot en un libro que hemos titulado República Urgente. Ujú. Ahora, Argentina en este momento, en base a su historia, que indudablemente, si tomamos los últimos 70, 50 años, nosotros somos prácticamente contemporáneos, así que
podemos decir que fue una época de decadencia. ¿Qué nos marca la decadencia? Los valores reales de pobreza, menor educación, menor desarrollo, menor capacidad de trabajo, mayor asistencialismo. Y hoy la sociedad no está un poco observando expectante algo que necesite que no encuentra por falta de liderazgos. Yo le diría que en este año en que vamos a celebrar los 40 de la refundación de la democracia, Sí, podemos advertir que esta demanda que implica el anhelo de salida del campo del fracaso, está vigente desde hace mucho, mucho tiempo en el país. Hoy las generaciones más recientes tal vez tengan esa misma expectativa, que no es muy profunda en todos los sectores, en algunos es más intensa que en otros, pero a mí me parece que el país, desde el retorno a la democracia en 1983, no ha logrado terminar de transitar el camino que lleva del autoritarismo a la democracia. Ese camino, ese tránsito está inconcluso, las instituciones tienen más valor pretextual que real, y hoy asistimos a una radicalización muy profunda del intento de subvertir la organización republicana del país, que está siendo llevado a cabo por el oficialismo. Y con razón, y con razón. El oficialismo hace muy bien en intentar radicalizar la subversión de la vida republicana, porque de lo contrario quienes promueven esa subversión irán presos. claro. Entonces tienen que llevar a cabo ese esfuerzo extraordinario para que el delito, la perversión, la corrosión de las instituciones, la delincuencia encarnada por el narcotráfico, por el saqueo de los fondos públicos, quienes representan esa labor perversa que se llevó y se lleva a cabo aún hoy en la Argentina, luchen denodadamente para subvertir la ley que puede llevarlos a la cárcel. De modo que lo que enfrentamos hoy, Olivera Rendón, le diría yo, es un panorama en el cual las elecciones que nos aguardan en el mes de octubre tienen una singularidad dramática, porque Coincido. tienen una singularidad dramática, porque como bien presiente usted y lo sabe, no se van a enfrentar dos fuerzas o dos sectores que representan tendencias dentro de un mismo sistema. Se van a enfrentar dos fuerzas antagónicas en su concepción de la política que debe desplegarse en el país. Una entiende que el orden constitucional debe ser plenamente restaurado y se llama republicanismo, y la otra entiende que el orden constitucional debe terminar de ser plenamente subvertido, precisamente para instaurar y afianzar un populismo que ha desplegado sus fuerzas a lo largo de estas últimas 2 décadas y que hoy encuentra, como digo, su expresión radicalizada porque las circunstancias apremian. Quienes han devastado a la nación tienen que luchar a brazo partido contra la ley para poder salvar sus pellejos. O sea, digamos, estamos en una lucha de poder contra la ley. El poder contra la ley, es obvio. Exactamente. Para La poder idea salvar. es que esto que usted dice me permite a mí decirle a mi vez que yo creo que quienes se van a enfrentar representan respectivamente a quienes quieren afianzar el poder a expensas de la ley y quienes quieren afianzar la ley para que el poder se ajuste a ella. Y dentro del partido gobernante, digamos, el pueblo ve que no hay un comando único, sino que hay comandos disímiles, que no es lo que pensaba, que la pobreza creció y que por otro lado vemos una oposición que todavía no se hizo, es mi interpretación obviamente, no se hizo cargo de la oportunidad que tuvo. Y es un pueblo que aún hoy, salvo los grandes movimientos sociales reclamando al papá Estado que los mantenga, no hay una reacción importante. ¿A qué se debe?
Ante todo le diría que yo no estoy muy seguro de que el oficialismo no tenga una conducción hegemónica. Yo creo que sí la tiene. Me parece a mí que el oficialismo tiene una conducción clara en la figura de la vicepresidenta que aglutina la mayor parte de los votos del oficialismo. Entonces, su conducción para mí sigue siendo hegemónica, lo cual no significa que las contradicciones por las que atraviesa el oficialismo no evidencien figuras que pugnan por competir con ella en la obtención de ese poder. Desde figuras que ilusoriamente combaten en ese sentido, como la de la persona que desempeña la presidencia de la nación, hasta otras figuras como Sergio Massa, Claro. que peronista como es, no hay duda alguna de que va a privilegiar con sentido del oportunismo todo lo que le convenga para tratar de convertirse en esa figura central, esa figura en la que converja la intención de voto del peronismo. Por otra parte, y en relación a lo que usted me pregunta, yo creo que en la oposición lo que se advierte es natural, es natural. Es decir, en toda fuerza que se pueda caracterizar como coalición, las distintas figuras que la integran en un momento dado tienen que pugnar por ganar suficiente hegemonía a través de los recursos que brinda la ley, como pueden ser las PASO, Sí, claro. para poder proyectarse como figuras de aspirantes a la presidencia de la nación. Ahora, de todas maneras, la gran fortaleza que yo creo que evidencia la oposición es que la intensidad de sus disidencias no ha quebrado la unidad del conjunto. Y Claro. por otra parte, en el oficialismo, Cosa que en no pasó en el cambio, oficialismo. Claro. claro, cosa que creo que en el oficialismo no está pasando. Me parece a mí que la índole del liderazgo representado por Cristina Fernández de Kirchner excluye toda posibilidad de interlocución o acuerdos o consensos con otras figuras en el sentido de un consenso en paridad. Cristina Kirchner puede tener pupilos como el presidente de la República y en los términos de Carlos Pañi, pero no puede tener pares. En la oposición actual creo que sí hay pares y por eso mismo la pugna es tan recia. ¿Y la sociedad cómo reacciona? ¿O mejoró, empeoró? ¿Se está dando cuenta de la diferencia de un relato contra dato o no? En, O se nubiló con, digamos, con las expresiones explosivas de Javier Milei, que es una forma, es algo nuevo, bastante novedoso dentro de la política, un outsider total, y que está llevando un gran atractivo tanto en los jóvenes como en los viejos. en primer lugar, me parece a mí que es importante entender que el oficialismo en las próximas elecciones y hasta el momento se siente perdidoso. Quiere Sí, decir que la mayor parte de la ciudadanía pareciera manifestarse a favor de un cambio, independientemente de lo que ahora veremos que es la índole de ese cambio. Pero en principio, la mayor parte de la ciudadanía está pidiendo un cambio y lo que lo prueba es que el oficialismo se siente perdedor. Se obvio. siente perdedor. Tiene la impresión de que no va a ganar las elecciones y hace una apuesta a distintas vertientes redencionales que yo creo que no van a lograr operar con eficacia. Una de ellas es la del martirologio, es decir, una vicepresidenta que se presenta ante el escenario electoral como censurada o impedida de poder ejercer sus derechos, cosa que no es No es así, cierto. o un ministro de Economía que aspira a disminuir la presión brutal que la inflación y la desvalorización de la moneda están ejerciendo sobre la gente para poder generar una expectativa de cambio que
le permita acceder a la presidencia de la nación. Entonces, eso es lo que vemos en el oficialismo. También es verdad que el electorado, que pareciera inclinarse mayoritariamente por un cambio, no se inclina por el mismo concepto de cambio. Quienes apoyan a Milei no apoyan a los radicales, quienes apoyan a los radicales no necesariamente apoyan al PRO, Pero, y quienes apoyan al PRO no necesariamente apoyan a la coalición cívica. Es decir, que hay en la oposición, de modo global, de modo genérico, dos grandes tendencias. Dentro de lo que podemos llamar Juntos por el Cambio y otras fuerzas disidentes con el oficialismo que están fuera de Juntos por el Cambio, como la que primordialmente representa Milei, pero que también representan las izquierdas propiamente sí, dichas, claro. con Del Caño y con minorías que están situadas desde siempre en el ángulo de la izquierda tradicional. Y ¿Cómo se perdón, y que explica? también, perdón, que también han crecido a raíz de la decadencia de las dos grandes fuerzas, porque la izquierda fue creciendo lentamente también, a pesar de que está Sí, totalmente desunida. hay una profunda, en consecuencia con lo que dice Oliver Arrendo, hay una muy honda disconformidad con el sistema político y con lo que podríamos llamar la calidad de las gestiones democráticas que se llevaron a cabo desde 1983 hasta acá. Evidentemente, siguen predominando en el país las fuerzas corporativas, los hegemonismos dominantes provienen justamente de sectores que incluyen al área industrial y al área productiva, tanto como a la sindical, y donde nosotros podemos advertir muchos de las promociones que han afectado hondamente el significado de la democracia, Claro. conductas que han pervertido y vulnerado a la democracia. Entonces, yo personalmente no creo que haya fracasado la democracia, creo que los que han triunfado son los que la han hecho fracasar, pero Claro. que la democracia como tal no ha fracasado porque no ha tenido oportunidad de desplegarse con firmeza. Esta es su debilidad, el no haberse podido desplegar con firmeza. Entonces, ¿qué notamos en quienes siguen a Milei? Jóvenes o no, porque jóvenes también, y hay que decirlo, hay miles en Juntos por el Cambio, muchísimos Sí, jóvenes, sí, obvio, sí. muchísimos, no son menos que los que Indudablemente, siguen a Milei. indudablemente la atracción de un personaje outsider como Milei es que va a atraer y sacar gente que descreyó de alguna de las fuerzas, obviamente, porque nació de la nada, obviamente, pero que juventudes hay, sin ninguna duda, menos hoy en el famoso partido gobernante, pero hay muchísimos, sí, en la oposición. Eso no hay ninguna duda. Muchísimos, doy fe de ellos, yo los he Y además visto. formados y con un concepto democrático totalmente distinto a aquellos jóvenes que nacieron con la cámpora y hoy son todos muchachos adinerados. Hay que decir en consecuencia también que matizar los planteos es conveniente para devolverle complejidad a los hechos. Muchas veces en estos últimos tiempos oímos decir los jóvenes se van del país. Es Sí, cierto, muchos sí, jóvenes se van del país, pero no se van todos. no, Muchos están trabajando y hasta actuando políticamente. No es que se van, todos no se van. Hay muchos que creen que su deber y su pasión es combatir para restañar las heridas que ha sufrido la democracia por parte de la corrupción y la decadencia. Otros se van, es cierto, pero no se van todos. Del mismo modo tenemos que decir, el crecimiento protagónico de Milei es importante porque está evidenciando un profundo escepticismo por las formas tradicionales de la política en la Argentina, pero no necesariamente el hecho de que Milei capitalice ese descontento está señalando una tendencia dominante en la política argentina.
No, no, Milei desde está ya. es bueno entender esto porque creo que desde un punto de vista histórico, la Argentina siempre se ha inclinado y últimamente de una manera notable por los partidos mayormente moderados cuando no votó al peronismo. Cuando no votó al peronismo ha hecho opciones más bien moderadas. Y un ejemplo extraordinario que debemos tener en cuenta es que cuando el presidente Macri pierde las elecciones del año 19, Sí. los hace con un porcentaje altísimo de votación a su favor. Y yo estoy seguro que de ese altísimo porcentaje siguen formando parte muchos jóvenes. Ahí es donde nosotros tenemos una sociedad dividida, obviamente. Esa Mire, yo creo votación, que la gran división en la Argentina es entre los que promueven la pobreza y los que se empeñarían en evitarla si tuvieran recursos, idoneidad y discernimiento para llevarla adelante. Que haya diferencias políticas no me preocupa cuando las contraposiciones son entre ideologías rígidas, inamovibles, ¿no es cierto? Como decíamos en un comienzo, entre republicanismo y populismo. De todas claro. maneras, yo creo que el populismo en la Argentina es, más allá de su actual desempeño, una fuerza que está en proceso de repliegue. Lo que debemos observar con cuidado es si las fragilidades de la oposición pueden debilitar o no la formación de un gobierno alternativo y renovador en las elecciones del 23. Y Santiago, ¿cómo ve a la sociedad hoy? Bueno, ya le digo, tenemos un 40 y pico por ciento de pobreza, es decir, de gente que está padeciendo una exclusión brutal en términos de identidad cívica, laboral, sanitaria y educativa. O sea, un Sí, sector correcto. muy alto, cuya existencia no puede ser atribuida sino al pésimo ejercicio del poder político, mayoritariamente por parte del populismo, pero también esa pobreza no pudo ser revertida por el primer gobierno no peronista que tuvimos en estos últimos años, que fue justamente el de Mauricio Macri. Entonces, no hay duda alguna que mientras la pobreza tenga en un país como el nuestro las magnitudes que tiene, mirar a la sociedad es plantar una pregunta fundamental. ¿Sirve la política para generar equidad social y desarrollo? ¿O la riqueza seguirá acumulada en quienes la tienen a expensas del desarrollo democrático del país? Y además de eso, a un pensador como usted, mi pregunta sería, ¿cuánto de peronismo hay en los últimos peronismos de los últimos 20 o 30 años? Y el peronismo ha demostrado algo muy importante, que es su pasión por el poder y no por el sistema político. El sistema político es pretextual. Lo importante es poder mantener la concentración del poder a través justamente de una alianza siempre oportunista con los sectores mayoritarios que puedan garantizar la vigencia de ese poder. El peronismo pierde cuando pierde la capacidad de generar alianzas oportunas con los sectores capaces de gobernar mayoritariamente. Sin dinero, un país empobrecido, sin liderazgos verdaderamente lúcidos, no abroquelados en la intransigencia del personalismo y de la autocracia, creo que el peronismo no tiene demasiada capacidad de acción. Puede ofrecer resistencia desde las instituciones y las integra, pero me parece a mí que no representa en este momento una alternativa de desarrollo y de reversión del inmenso sufrimiento en que está sumida la sociedad argentina. En un caso, por lo que señalábamos de la pobreza, en el otro, porque está estancada sin posibilidades de desarrollo. Tenemos que devolverle a la democracia credibilidad como herramienta de desarrollo y de equidad social, es decir,
reconciliar a la política con la ética, porque de lo contrario será simplemente un instrumento del poder y no de la ley. Por otro lado, sería interesante analizar que vamos a tener o a recibir el que asuma en el final de este gobierno, obviamente, vamos a tener un problema con respecto a la situación del país que va a ser mucho peor que la que recibió el presidente Mauricio Macri. Y además va a necesitar, sí o sí, tener un consenso político con un final digamos, de una meta que va a necesitar de todos para poder corregir las grandes deficiencias que tiene Argentina a lo largo de todos estos años, ¿verdad? No habrá lugar para celebrar con alegría las próximas elecciones si las gana la oposición, pero sí podemos estar, a mi modo de ver, seguros de que la persona que puede llevar adelante con honestidad, con valentía, con eficiencia y con decisión ese largo proceso de recuperación del sentido de la ética en la política es Patricia Bullrich. Yo no tengo duda de eso. Está bien, perfecto, pero sabemos que el país va a ser muy duro y sin Por eso consenso. le digo Patricia Bullrich. Le Ah, digo Patricia Bullrich porque Patricia Bullrich es la en que el considera más momento es la preparada. que considero más realista para enfrentar la magnitud de las dificultades que vamos a tener que encarar. Realista, valiente, idónea, puesto que tiene equipos de excelente formación, pero sobre todo porque toda esa idoneidad técnica está respaldada por una convicción ética que es la lucha contra la corrupción, como lo ha demostrado en los 2 ministerios que tuvo a su cargo. Correcto. Y digamos, la sociedad piensa que va a poder reaccionar ante este desafío. O sea, ¿estamos conscientes de lo mal que estamos? Esa es la pregunta real. La sociedad en su Mire, conjunto, ¿no? usted sabe, la conciencia tiene muchas configuraciones, digamos, están, vamos a decir, los porcentajes de personas que se informan a diario sobre los desarrollos de la vida política a través de las noticias son una minoría, una minoría. Si usted analiza los porcentajes de rating o de índices de televisión que miran programas políticos son No, muy por bajos. eso Si hablamos de la usted sociedad, mira, no de los claro, si programas usted de mira televisión. los que leen periódicos para enterarse de lo que pasa, son muy pocos. La gente está preocupada mayoritariamente por sus problemas cotidianos y es esa preocupación la que debe ser leída como una forma de conciencia de lo que pasa. Los productos que hay que consumir son caros, escasean, la inseguridad abunda, la palabra de los líderes políticos no tiene credibilidad en muchos sectores de la gente que está medianamente interesada en el país. Entonces, yo le diría que estamos ante una sociedad desvelada, con distintos niveles de padecimiento, por la ineptitud que el ejercicio de la política está evidenciando al concebir la democracia como un pretexto para el ejercicio de un poder despótico. Qué frase, qué frase, qué interesante frase y qué impactante frase, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Se nos está acabando el tiempo, lamentablemente para nosotros, y tanto para mí como para todos mis seguidores, obviamente esto fue un lujo que me pude No, dar al en mi vida. contrario. Así que le agradezco muchísimo, Santiago, todo el pensamiento, las definiciones y lo que nosotros tenemos que aprender de esas definiciones, porque realmente yo creo que hasta acá llegamos por errores que también hemos cometido nosotros con las canas que nos teñimos, ¿no? Así ¿Que que, nos teñimos o no nos teñimos? o no nos teñimos, bueno, esa era la idea. Le agradezco Le dejo un muchísimo. saludo muy cordial, le agradezco la oportunidad de esta conversación. Al contrario, muchísimas gracias por todo.
nos volveremos a ver seguramente a lo largo del año para ver cómo sigue esto y ojalá que sus predicciones se hagan realidad. Un abrazo muy Muy grande. amable, le Al deseo un buen contrario, fin de semana. Adiós. igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta Bueno, luego. para ustedes el lujo de haber hablado con Santiago Kovadlov, hablé yo, pero ustedes lo escucharon con todas sus definiciones, con la importancia de sus definiciones y con lo que nos dice y con lo que piensa, porque eso es lo importante de un pensador, un filósofo, un premiado como él, como en nuestro lugar, poder charlarlo, escucharlo y verlo, porque todo eso nos ayuda a pensar en los errores que tuvimos o que tenemos y tenemos que corregir sí o sí para poder mejorar el futuro de Argentina, para que no se sigan yendo los que se van, para que puedan retornar los que se fueron y para poder mejorar tanto el nivel de salud como el nivel de educación, como el nivel de pobreza de una clase media que le 15:30 importa. se iba. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo muy fuerte. Buen fin de semana para todos.